Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a trabajar con los triggers condicionales. Vamos a ver las principales características, también vamos a ver su estructura y vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a empezar con las características. Nos dice que un trigger es un objeto dentro de una base de datos. Los disparadores o triggers están asociados a una tabla. Los disparadores se activan cuando ocurre un evento en la tabla, como un insert, un update y un delete. Los eventos dentro de las tablas pueden ocurrir antes, before o después, after. Generan notificaciones automáticas en las bases de datos y se ejecutan cuando cumplen las condiciones. Esta última característica hace referencia a las triggers condicionales que establecemos dentro del trigger unas condiciones. Si esas condiciones se dan, el trigger se activa para que podamos ya sea ingresar información válida o nos impide que ingresemos información no válida en nuestras tablas. Ahora vamos a ver la estructura. La estructura es la siguiente. Inicia con un create trigger, el nombre del trigger. El momento de ejecución es si se ejecuta antes o después. La acción, si es un insert, un update y un delete. On, el nombre de la tabla que va asociada. Y luego va un for each row. Luego va un begin, donde inicia la apertura de la condición como tal. Luego finaliza con un endif, punto y coma, y cierra con un end para terminar la condición. Finaliza con un end, punto y coma, y los signos de pesos. Y inicia con un delimiter con el signo de pesos igualmente. Ahora vamos a crear un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de un trigger condicional. El ejemplo dice así: crear un trigger que si se actualiza el precio de los libros con un valor negativo, este sea reemplazado por un cero. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si yo al actualizar un precio de un libro coloco un valor negativo, automáticamente se activa el trigger y ese valor negativo me lo va a cambiar por un cero. Entonces vamos a crear el ejemplo. Vamos a la base de datos y vamos a observar la tabla de libros. La tabla de libros está compuesta por el código del libro, la temática, el nombre del libro, el precio, el autor y el número de páginas. Vamos a observar el nombre del libro de la banca. La banca dice que tiene un precio de 65.000. Ese precio lo vamos a cambiar. Vamos a cambiar ese valor por un valor negativo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a SQL y vamos a escribir o vamos a actualizar el precio de ese libro sin realizar un trigger condicional. Entonces aquí le estamos diciendo que me actualice la tabla libros en el campo precio con el valor -5, en donde el nombre del libro sea igual a la banca. Le damos continuar y allí vamos a observar que nos va a aparecer un -5 en el precio. Esto no puede ocurrir. El trigger lo que va a hacer es que va a impedir que se coloque un valor negativo en el precio y ese valor negativo lo va a sustituir por un 0. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo impedimos que nos coloque un valor negativo en el precio? Antes de eso vamos a nuevamente actualizar nuestra tabla y vamos a anotar el valor que tenía antes, 65.000. Vamos nuevamente a actualizar, vamos a continuar. Ya nos ha actualizado el valor que tenía antes. Vamos nuevamente a SQL y vamos a crear nuestro trigger. Le escribimos delimiter, signo de pesos. Luego vamos a escribir create trigger. Escribimos libros, BU, que es before update. Escribimos la condición before update on
libros for each row begin, iniciando, y aquí escribimos la condición. Le estamos diciendo si new precio, si el nuevo precio es menor a 0, entonces actualíceme el new precio, que es ese igual a 0. Finalizamos con un punto y coma, luego escribimos un enif, punto y coma nuevamente, y ya end para finalizar la condición o la condicional. Ahora le damos continuar y ya hemos creado nuestro disparador o nuestro trigger. Entonces, como observamos que efectivamente existe el disparador, seleccionamos la base de datos y aquí en la parte superior dice disparadores, damos clic allí y aquí vamos a observar en la parte inferior libros BU. Este fue el trigger que creamos hace un momento. Vamos nuevamente a SQL y ahora vamos a actualizar nuevamente la tabla libros y vamos a colocar menos 45.000 y le damos continuar. Al darle continuar, él me debe colocar 0 para este precio, no me debe colocar menos 45.000. ¿Por qué? Porque le he creado el trigger que me está diciendo si el nuevo valor del campo precio es igual a un valor negativo, entonces ese precio o ese valor va a ser igual a 0. Vamos a continuar y vamos a libros. Vamos a observar que efectivamente la banca aparece un 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se ha ejecutado correctamente el trigger, porque el trigger decía si es menor a 0, entonces me deje 0. Como podemos observar, me ha creado o la condición o el trigger se está ejecutando correctamente. Ahora vamos a actualizarlo nuevamente. Vamos a actualizar nuevamente el precio del libro y ahora vamos a colocarle un valor positivo. Vamos a colocar 65.000 y ahora le vamos a dar continuar y el precio del libro ya va a quedar nuevamente en 65.000. Como pueden observar, se ha ejecutado correctamente el trigger condicional y hemos observado que se pueden crear este tipo de triggers para impedir que se ejecuten una serie de instrucciones en nuestra base de datos. Con esto hemos terminado el video del día de hoy, donde vimos los triggers condicionales. Les agradezco su atención y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.